Y tenemos allá el privilegio enorme de poder ir a su palabra, poder a través de ella notar lo que el Señor quiere enseñarnos y también cómo a través de ella podemos tener la oportunidad de ser santificados, de ser quienes podemos crecer en Él, quienes podemos fortalecer nuestras vidas, otra vez cimentados en la preciosa verdad. Vamos a detenernos un poquito en esta serie que hemos estado tomando sobre aquellas frases engañosas que de pronto surgen en nuestro mundo y que adoptamos de manera muy fácil de pronto sin discernir lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Y lo hacemos por un propósito específico. Estos días que en particular el mundo aprovecha, en muchos casos simplemente por los feriados involucrados, en algunas ocasiones simplemente para no perder el hábito de ver ciertas películas en donde sale allá algunos aspectos de la vida de Jesús. Para nosotros los creyentes tiene mucha significación. Obviamente estamos pensando constantemente en cómo nuestra vida tiene sentido, producto de lo que fue la muerte de Jesucristo. Y sabemos cómo también nuestra eternidad tiene sentido, producto de lo que ha sido su resurrección, de lo que ha sido su triunfo sobre la muerte. Por lo tanto, bien hacemos en apartar un domingo como este, en donde podemos estar meditando específicamente en lo que significó todo aquel proceso que involucró a nuestro Señor, el llegar a aquella cruz y también toda la victoria obtenida, todo el resultado eficaz y perfecto obtenido, triunfando sobre esa muerte. En particular, lo que quisiera hacer hoy es compartir con ustedes sobre ese varón de dolores que estuvo dispuesto a ser experimentado en quebranto, aquel que estuvo dispuesto a enfrentar un dolor que sabemos tú y yo jamás podríamos haber enfrentado de manera consistente tal como él lo hizo. Pero también notar cómo eso tiene una implicación directa con lo que es nuestra propia pecaminosidad, la propia realidad del hombre en el mundo en el cual nos encontramos. Lejos del concepto popular que el hombre tiene, de que es bueno en sí mismo y de que puede encontrar las respuestas positivas de su vida dentro de sí. La palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Y hemos estado tomando varias semanas para poder hablar sobre el peligro de seguir tu propio corazón, de sostener decisiones en base a la paz, de pensar que de alguna otra manera es una buena cosa el poder estar dejándonos llevar por aquellas interpretaciones que de pronto surgen allá sin discernir que, honestamente, si no tiene que ver con su palabra y si no tiene que ver con Cristo, difícilmente podemos afirmarlas como ciertas. Bueno, la palabra del Señor nos da una base para eso, y es que somos malos. Es que cuando miramos nuestra propia realidad y aún consideramos aquella sin la regeneración y sin lo que significa el hecho de ser alcanzados por su gracia, la realidad del mundo en el cual vivimos, nos movemos y existimos es una realidad francamente perversa, francamente perversa. La Biblia hace un especial énfasis en presentar al hombre con la magnitud de su pecaminosidad allá descrita. No solo lo presenta como un ser pecador que se revela constantemente en contra de la ley de Dios, sino que también como alguien que no quiere ni puede cambiar la condición en la cual se encuentra. Cuando tú y yo miramos textos como el que se encuentra allá en Romanos, capítulo 1, 3, perdón, versículos 10 al 12, nos damos cuenta que es Dios mismo quien ha señalado que no hay un solo hombre que sea justo, no hay uno solo que sea bueno, no hay quien busque a Dios. Y por lo tanto, aunque las personas tengan un alto concepto de sí mismos, siempre será necesario no solamente mirar la Escritura y darnos cuenta que realmente no somos tan buenos como pensamos, sino también simplemente mirarnos al espejo y darnos cuenta no somos tan buenos como muchas veces pensamos. En ese contexto, muchas personas, aunque hacen ciertas acciones o llevan adelante ciertas determinaciones que tendemos a asociar con Dios, como buscar la felicidad o de pronto tratar de luchar por una paz interior, lo cierto es que no están errando al punto central, porque francamente la naturaleza inherente de sus vidas está muerta en sus delitos y pecados. La palabra enseña en Romanos capítulo 8, versículo 7, que todo lo que surge de la naturaleza no regenerada del hombre es enemistad contra Dios. Que todo aquello que el hombre trata de hacer, aún en sus mejores intenciones, no son como más que trapos de inmundicia. Por eso el hombre no quiere, según Romanos 8, 7, ni puede sujetarse a la ley divina. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestras emociones, obviamente también nuestros cuerpos se han visto afectados profundamente por el mal. Hablamos palabras pecaminosas, desarrollamos acciones que son tremendamente perversas, tenemos pensamientos que son impuros, nuestros propios cuerpos padecen los estragos constantes del pecado. Desde el primer pecado cometido allá en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios.
por lo cual obviamente es imposible para este hombre humillarse y someterse en sus propias fuerzas al único Dios vivo y verdadero. Todo esto en teología se conoce como depravación total del hombre o corrupción radical. Y es porque es evidente que el hombre, que naturalmente tiene el entendimiento entenebrecido para poder mirar las verdades de la palabra del Señor, espiritualmente no es más que un cadáver. Espiritualmente no es más que un cadáver. Y aunque sabemos que el hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual en muchas áreas, y le es posible hacer algunas cosas relativamente buenas, y no todos los hombres son tan malos como pudiesen realmente ser, lo que sí sabemos es que en cuanto a lo que respecta a su salvación, la salvación de su alma, la seguridad de su eternidad, su relación con Dios y la posibilidad de ser un amigo con Dios y vivir correctamente ante Dios en su relación con el mundo, es algo completamente imposible de hacer. El hombre se encuentra impotente de lograrlo sin el regalo de la gracia de nuestro Dios. De hecho, en nuestro estado caído, no le reconocemos, no le damos gracias, aborrecemos todo lo que tiene que ver con Él y naturalmente esa es una razón por la cual el mundo aborrece al pueblo de Dios, porque básicamente es de Dios, es de Dios. De pronto miramos al mundo y los horrores que en él ocurren y basta simplemente con tratar de mirar algunos minutos las noticias que tenemos allá en diferentes momentos del día para darnos cuenta que la maldad del hombre se manifiesta de maneras increíbles y de pronto nos preguntamos ¿hasta cuándo esto puede seguir existiendo? ¿Hasta dónde puede llegar la perversión del ser humano? Y la respuesta triste pero real es que hasta eso y mucho más, y mucho más, y mucho más. Usted y yo hemos perdido la sensibilidad frente a ciertas noticias. Ya no nos asombra tanto que muera una persona o que mueran 10. Probablemente llegamos a impresionarnos cuando vemos que es mucho más que eso. Y es porque aún la maldad del hombre que avanza y avanza y que cada día manifiesta obviamente su odiosidad creciente hacia Dios, se va a ver reflejado en todo aquello con lo cual nos rodeemos, en todo aquello en lo cual nos encontremos. Y aunque podría dar un listado interminable de manifestaciones que reflejan cómo la moralidad caída del hombre demuestra que somos malos y que obviamente sin Cristo, honestamente, el hombre no tiene ninguna esperanza de algo bueno moralmente en su vida. Lo cierto es que el mejor ejemplo que yo podría compartir con ustedes tiene que ver con Jesucristo, el modelo por excelencia de una persona que debió lidiar con la maldad máxima del hombre. Él fue juzgado injustamente en términos religiosos, él fue juzgado injustamente en términos políticos, él fue sentenciado a una muerte terrible, pero eso claramente no fue suficiente para el perverso corazón humano, quien pensaba que podía hacer más y más y más con tal de infligir daño en Jesús, en Jesús. Yo quisiera invitarle a que vaya conmigo en su Biblia a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Lo que vamos a estar viendo hoy día tiene que ver con la depravación del hombre y el varón de dolores. La depravación del hombre y el varón de dolores. Mateo 27, versículo 26 al 31, por favor. Mateo capítulo 27, versos 26 al 31. La palabra del Señor dice así. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Acompáñame en oración. Señor Dios, te damos muchas gracias por tener tu palabra con nosotros, Padre. Ella es vida, Señor, y luz. Ella claramente nos dice lo que debemos hacer. Y también, Señor, nos dice lo que no debemos hacer. Y, Señor, no debemos jactarnos en nuestra propia opinión. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No debemos, Señor, seguir un corazón que es engañoso y perverso, sino más bien debemos seguir tu verdad, Señor.
debemos seguir aquello que tú has establecido. Y Señor, aquellos que llevamos un tiempo más mirando tu palabra, mirando tu verdad, pero aún, Señor, analizando nuestra vida a la luz de ella, no necesitamos, Señor, ser convencidos de que realmente, si no fuese por ti, Señor, seríamos, Señor, perversos, terribles. Señor, claramente no estaríamos acá. Pero, Señor, aún reconocemos que esa pecaminosidad permea por nuestra carne, Señor, trata de fluir. Esa realidad que es parte de nuestra vieja naturaleza quiere tomar en muchas ocasiones trascendencia. Y ese cuerpo que sabemos que aún no ha sido regenerado y que aguarda, anhela y clama por su pronta, Señor, restauración, está de alguna u otra manera, Señor, tratando de tomar esa preeminencia que sabemos no eres digno, Señor, de recibir. Por lo tanto, te pedimos nos ayudes a ahondar en nuestros criterios de lo que significa la pecaminosidad del hombre. También, Señor, nos ayudes a mirar con compasión la realidad de este mundo perdido que sabemos actúa conforme a esas máximas que son tan mínimas cuando se trata de tu santidad. Señor, ayúdanos también a poder no encasillarles de una manera que es incorrecta el hecho de saber y reconocer que son malos en sí mismos y que claramente no hay bondad inherente en sus vidas. Les hace necesitados de ti. Y Señor, necesitamos predicar un evangelio en donde las personas puedan reconocer cuánto te necesitan. Señor, ayúdanos a poder meditar en esto y Señor, por sobre todo te rogamos, nos ayudes a dignificar el sacrificio de Cristo, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, aquel que estuvo dispuesto a entregar hasta la última gota de su sangre, asumiendo que tenía un propósito serio y marcado, Señor. Y te damos gracias porque conocemos el final de la historia, sabemos que lo hizo por amor y sabemos, Señor, hemos sido receptores, Señor, receptores privilegiados de ese amor. Gracias a Dios por este tiempo y ayúdeme, Señor, a compartir con fidelidad lo que tu palabra nos enseña en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El verso 26 que aparece descrito allá nos muestra el dictamen final que ha sido llevado adelante por Poncio Pilato. En este dictamen sabemos lo que ha sucedido es que Barrabás, que era un detenido, un delincuente que estaba allá en posición de enfrentar la cruz del Calvario, está ahora siendo liberado para que Jesús tome ese lugar. Es decir, Barrabás es la primera ilustración gráfica de aquella persona que debe ser reemplazada por Cristo para que Cristo pague el precio que Él debería haber pagado. Y lo que tenemos allá a través del relato y el texto que continúa no es otra cosa que el catálogo de los horrores que nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar, pero también en paralelo el catálogo de la perversión, la malignidad, la malicia existente en el corazón del hombre. Varios elementos son descritos allá y podemos apreciar aquellos con detalle. En primer lugar tenemos el escarnio experimentado allá por nuestro Señor Jesucristo. Si tú notas el resto del relato, mira allá por favor lo que señala el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Bueno, usted sabe lo que ha sucedido acá. Los soldados romanos, quienes no tenían muchos detalles aparte de la opinión popular de quién era Cristo, están siguiendo una orden específica de su jefe, Pilato. Ahora pueden azotarle y naturalmente deben crucificarle. Y bueno, ellos que han estado acostumbrados a hacer aquello, encuentran que es una buena oportunidad para seguir haciéndolo. Aunque las órdenes de Pilato implicaban crucifixión, implicaban azote, la burla no estaba incluida dentro de aquellas instrucciones que fueron dadas por él. Y eso manifiesta la propia pecaminosidad de estos soldados que piensan que no basta simplemente con aplicar la tremenda perversión del corazón humano sobre uno, y sobre todo uno inocente, sino que además piensan que pueden agregar a aquello una burla, pueden agregar a aquello un escarnio. Ellos no están solo contentos con infringir 39 azotes sobre la espalda de Jesús, azotes que francamente laceraban cualquier espalda o cualquier trozo de carne al cual fueran expuestos, sino que además se gozan de hacer de Cristo un espectáculo público. El texto comienza señalando la palabra entonces, nota allá, entonces, un adverbio correlativo de tiempo que nos habla de una secuencia de acontecimientos que fueron sucediendo uno tras otro, uno tras otro. Los soldados del gobernador eran los miembros de la legión romana, encargados de seguir las órdenes directas, en este caso de Pilato. El chiliarchos era el nombre aquel del hombre comandante que estaba a cargo de lo que era el contingente, está recibiendo instrucciones y él está convocando a los suyos a que puedan ejecutar esas instrucciones. Parte de ellos son los que se encargan de aplicar los azotes a nuestro Señor Jesucristo.
Pero tal, como señala el texto, una vez que vuelven al pretorio, muy interesante lo que nos señala allá, reunieron alrededor de él a toda la compañía. Es decir, mientras vuelven al lugar de residencia de Pilato, se encargan de llamar a todo el resto de la compañía, no solo aquellos que estuvieron allá involucrados en manifestar los azotes a Cristo. Ahora, cuando pensamos en la compañía, nos va a sorprender este dato que es interesante. Hay una responsabilidad de esta que es la del mandato evidente de la seguridad del gobernador. La lógica histórica dice que eran 600 hombres que estaban encargados de resguardarle. Por lo tanto, usted podrá notar, no es un grupo menor el que está rodeando a Jesús y el que comienza a escarnecerle, es decir, descaradamente. Los soldados no eran principiantes en este tipo de ejecuciones, por lo que asumimos que la burla, naturalmente, la parte de la tónica que ellos estaban ejecutando en muchas ocasiones y ante muchos que estaban siendo parte de este tipo de escarnio público. El punto es que lo que es sorprendente en este caso es que sean 600 personas las que están rodeando a Jesús y quienes están específicamente como una turba afectando a nuestro Señor. Un Señor que sabemos está físicamente indefenso, producto ya de lo que ha sido el desvelo, los golpes propinados con anterioridad, la debilidad producto del hambre en su cuerpo, producto de las horas que ha estado sin alimentarse y que naturalmente está resintiendo ya los azotes que han despedazado su piel. Tal como ha sucedido en el pasado, Jesucristo es objeto de burlas, producto de su verdadera condición. Ahora nota eso, que es interesante. Si estás allá en Mateo, retrocede conmigo al capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el verso 67 y 68 vemos cómo allá los líderes religiosos del pueblo están burlándose del carácter profético de nuestro Señor, de su carácter como un profeta de Dios. Dice versos 67 y 68, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el juicio religioso, los miembros de este Sanedrín están golpeando, están mofándose del Señor, pero en particular están llevando adelante una gran mofa y burla en relación a su carácter profético, negando algo que sabemos Jesucristo era por excelencia. Pero acá, cuando llegamos al capítulo 27, vemos que es otra de sus características la que es objeto de escarnio y tiene que ver con su oficio real, su condición de rey. Mira otra vez, capítulo 27, versículo 28. El texto dice, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. El texto nos indica que Jesucristo, luego de haber sido objeto de todo esto que ya hemos visto, ya a través de este tiempo de escarnio y obviamente perversión del hombre, está ahora siendo desnudado por completo. Luego de eso, que tiene allá que enfrentar lo que es el despojo de sus ropas, que naturalmente muchas de ellas se habían pegado a sus heridas, que habían sido ya infringidas en su espalda y en su cuerpo, está otra vez reabriendo heridas. Está enfrentando ahora lo que significa este manto escarlata que está siendo puesto sobre él. Muchos han dicho este era un manto de mucho valor, tremendamente costoso, un manto real, pero realmente eso no es cierto. La palabra que es usada allá en el original no es estés, que hablaba de una túnica real, como la que aparece descrita para Herodes en el capítulo 23 de Lucas. Acá está hablando literalmente de lo que se conoce en griego como tlamus, que básicamente es decir, un conjunto de piezas que se están uniendo para algo, probablemente una pieza usada, algo desechado por los soldados. Una característica muy interesante es que Mateo menciona que es de color escarlata, pero los evangelios, tanto el de Marcos como Juan, llaman que era púrpura esto. ¿Y por qué hay esta diferencia? Y la razón es porque naturalmente había ya, es decir, connotaciones de colores descoloridos allá. Es porque francamente esto era algo, es decir, sucio, usado simplemente como razón de burla. La meta de los soldados era clara. Ellos querían hacer una completa burla, un completo escarnio del Señor Jesucristo. Ahora, todas esas afirmaciones que él había declarado de sí mismo, que le ponían en la ubicación de ser el rey, están siendo obviamente usadas por ellos para, es decir, llevar adelante la maldad de sus corazones. Mira versículo 29, por favor, en tu Biblia. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo,
salve, Rey de los judíos. Los soldados confeccionan una corona de espinas. Al confeccionar esa corona en particular, están tomando espinas que eran parte habitual de aquella zona. Usted podría asumir que eso es algo que era muy común en aquel contexto. De hecho, en Jerusalén hasta el día de hoy usted puede encontrar espinas de hasta 5 centímetros de largo que naturalmente, siendo puestas con fuerza sobre una cabeza, pueden penetrar allá y obviamente afectar el flujo sanguíneo con todo lo que eso involucra. Como ilustración, yo debería decir que es tan paradójico pensar que cuando usted va a Génesis se da cuenta que una de las consecuencias del pecado del hombre era que espinas y cardos iban a ser producidas por la tierra como una señal latente de cómo ésta había sido maldecida y que ahora nuestro propio Señor es receptor de espinas, lo que es una buena ilustración de la manifestación de la maldición en su propio cuerpo, una buena manifestación de aquella maldición que es llevada sobre su propio cuerpo, pero que sabemos podrá permitir que no solo sea liberado el hombre del pecado, sino también la tierra, de lo que significa el costo de este mismo pecado. Grandes torrentes de sangre empiezan a correr, a descender por el rostro de nuestro Señor y por el cuerpo de Él. El texto ahora nos señala que ponen una caña en su mano. Ahora note eso, queridos, esto nos muestra la debilidad del Señor. No es que le están diciendo, toma esa caña, y claramente el Señor lo habría hecho. Él está dando ejemplo de mansedumbre, está dando ejemplo de una bondad aún impresionante frente a aquellos que le están oprimiendo. Ellos necesitan poner el báculo en su mano. Es porque Él francamente está lleno de debilidad física. Y lo ponen allá. Y no solo eso, le escupen. La palabra del Señor está señalando que Él está siendo escarnecido a través de este relato, salve Rey de los judíos, o literalmente, bienvenido Rey de los judíos, dándole la bienvenida a todo aquello que no era más que frente a sus ojos, el inicio de lo que aún todavía continúa por hacer para destruirle, para afectarle. El verso 30 nos señala, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Por lo tanto, no solamente están allá, es decir, escupiéndole, poniéndole esta corona de espinas con fuerza sobre su cabeza, sino que le arrebatan aquella caña y con ella misma están golpeando la cabeza de nuestro Señor con absoluto desprecio y humillación. Están golpeando su cabeza. El relato paralelo de Juan, capítulo 19, versículo 3, nos señala que además de todo eso le daban bofetadas. Por lo tanto, ahí están, allí están. De pronto nos impactamos cuando escuchamos linchamientos públicos y cómo las personas en la actualidad pueden de pronto envalentonarse frente a algo o a alguien que ni siquiera les consta que hizo algo malo, ¿no? Pero de pronto si ven a otra persona o a otro grupo de personas que están golpeándole o haciéndole algo, bueno, todos quieren involucrarse en eso. Y están haciendo lo posible por tratar de manifestar, ¿o no?, que esa persona tiene que experimentar lo que ellos le están dando, porque ellos son más justos que esa persona, por lo tanto pueden infringir el dolor sobre esa persona. Bueno, por excelencia esto sucedió específicamente allá, con una gran salvedad. Francamente, Jesús sí era inocente, absolutamente inocente. No había ni un pecado en su vida. Y están allá más de 600 personas haciendo con Él todo lo que piensan pueden hacer. Finalmente, en este aspecto del sufrimiento por medio de Cristo, vemos algo más. Mira allá, versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando se aburrieron de mofarse de él o ponerlo en ridículo, tal como la traducción original señala, lo que sucede allá en la práctica es que los soldados le quitan el manto que otra vez había adosado esa piel ya obviamente desgarrada para ponerle nuevamente su ropa y lo llevan al proceso de la crucifixión. Esto es tremendamente estremecedor, queridos, pero también es impactante cuando lo ves a la luz de lo que la palabra del Señor enseña por medio del profeta Isaías. En el capítulo 50, versículos 5-6, el Señor dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. La palabra del Señor está diciendo todo esto para mostrarnos lo que realmente pasó con nuestro Señor, que no se interpuso frente a nada de esto, quien estuvo dispuesto a enfrentar y sufrir hasta el final todo esto. Y allí está la maldad del ser humano expresada por medio de las burlas despiadadas ante el precioso Jesús. Pero no solo eso. Luego tú y yo podemos apreciar la vergüenza también que el relato nos menciona.
La procesión era otro acto cruel y despiadado hacia nuestro Señor, no conforme con todo lo que significa el hecho de haber hecho todo lo que ya han llevado a cabo. Se viene lo que significa la crucifixión. Y le exponen a una caminata tremendamente dolorosa para hacer espectáculo público a las afueras de la ciudad. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, podemos apreciar, por ejemplo, cómo en Hebreos capítulo 13, versículo 12, el texto bíblico señala lo siguiente, que Jesús, para santificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la puerta. Esto es una descripción del sitio de la muerte a las afueras de las murallas de Jerusalén. Era común para las víctimas de crucifixión tener que enfrentar el hecho de llevar una cruz y también de poder llevar una placa colgada que determinaba cuáles eran las razones de su condena. Y Hebreos capítulo 13, versículo 13 también, si usted puede leerlo después, menciona específicamente sobre eso. Las razones que querían dejar evidencia a través de letras bien marcadas, cuáles eran las razones por las cuales este vergonzoso hombre que está muriendo está llevando a cabo infringiendo de parte de otros el dolor para su cuerpo. También se les obligaba a llevar esa propia cruz hasta el lugar de ejecución. A esa práctica se refirió Jesús temprano en su ministerio cuando le dijo a sus seguidores que si alguno quería venir en pos de él, es decir, claramente se negara a sí mismo, tomara su propia cruz y le siguiera. Es porque para el contexto en donde Jesús está predicando, la crucifixión era común y el hecho de ver personas que estaban llevando la cruz en camino hasta su propia ejecución era algo habitual. Entonces Jesús les está enseñando que seguirle a Él se trata básicamente de dejar de seguirse a sí mismo. Ya no se trata de que tú eres la autoridad, Él es la autoridad y ahora tomas tu cruz, por lo tanto estás dispuesto a morir por causa de su Señor. Esa es la verdad del mensaje del Evangelio. Y Jesús dice que Jesucristo comenzó llevando esa cruz. Hizo un esfuerzo por llevar esa cruz. Juan 19, 17 señala, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Una cruz romana lo suficientemente grande para poder soportar lo que significaba el cuerpo de un hombre que va a ser crucificado. Podía pesar aproximadamente 95 kilos, una carga extremadamente pesada para ser llevada por cualquier hombre en cualquier circunstancia. Pero si a esto le agregas la condición debilitada de Jesús, sería absolutamente imposible arrastrar ese peso. Pero está haciendo un esfuerzo, y está haciendo un esfuerzo. Mis queridos, usted y yo necesitamos considerar qué es lo que está pasando en todo el contexto en el cuerpo de nuestro Señor. Él ya ha vivido hasta ahora un lapso de 15 horas en donde ha enfrentado, entre otras cosas, la tensión del aposento alto, la agonía en el Getsemaní, la traición de Judas, la deserción de sus discípulos, el juicio religioso hipócrita, la burla y los golpes de los soldados romanos, los sacerdotes y los alguaciles, la negación del apóstol Pedro, los juicios políticos, el suplicio de los azotes y los abusos múltiples de los soldados. Desde el punto de vista humano, es sorprendente que Jesucristo haya tenido la capacidad para poder llevar, aunque sea algunos metros, esa cruz. Pero su cuerpo claramente estaba allí en el límite, en el límite. La referencia bíblica es que finalmente Jesús fue ayudado para llevarla. Verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Es probable que los soldados que acompañaban al reo hasta el lugar de ejecución se impacientaron por la lentitud de Cristo. O quizás al verle debilitado no querían que se muriese en el camino y perderse el privilegio de ver a este hombre indigno ante sus ojos morir en esa cruz. Una escena sanguinaria que claramente alimentaba su carne perversa, por lo que obligaron a este hombre llamado Simón, quien justo pasaba por allí, para que llevase la cruz. Mis queridos, el Señor Jesucristo se ha avergonzado públicamente, no solamente en medio de estas 600 personas, sino luego al tener que llevar toda esa cruz a lo largo del camino terrible que Él debe enfrentar. Esto es básicamente lo que se conoce como esa vergüenza terrible. Pero no solo eso. La palabra del Señor dice que Él tiene que enfrentar la maldición. La maldición. La maldición. En la mente judía, la crucifixión era, sin duda alguna, una manera particularmente aborrecible de morir. Si usted y yo miramos simplemente lo que la palabra del Señor nos enseña allá en el libro de Deuteronomio, podemos notar una referencia interesante a lo que era colgar en el madero en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 21 dice lo siguiente: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero,
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es obvio que el Dios que conoce todo, el Dios eterno, sabía que esta referencia claramente iba a ser entendida. Hay alusiones evidentes de maldición que están siendo enfrentadas por nuestro Señor Jesucristo cuando llega a aquella cruz. La ley mosaica era también la que exigía que todas las ejecuciones fueran llevadas afuera de los muros de la ciudad. Eso aparece en Números 15 o en Hebreos capítulo 13, por lo tanto, allá Jesucristo está enfrentando específicamente aquello. Los romanos tenían un concepto algo diferente. Se aseguraban de que todas las crucifixiones tuvieran lugar en las principales vías. Los judíos trataban, de alguna u otra manera, de hacerlo un poco más discreto para sacarlo de la ciudad y llevar allá a la persona a la muerte. Pero los romanos querían hacer esto de tal manera que para todos fuera evidente que cualquier cosa que hicieran en contra de lo establecido tenía un costo alto. Por lo tanto, ellos se encargaban de pasear a la persona que iba a la crucifixión por vías públicas bien transitadas, bien concurridas, para que todas las personas vieran a través de aquello lo que no querían enfrentar. El lugar donde Jesús fue crucificado se llama Calvario, una adaptación latina de un vocablo en griego que aparece en el texto bíblico, cranion, de donde sacamos el término cráneo en nuestro término, o calavera, según Lucas 23. El nombre arameo de ese mismo término es Gólgota, que también significa una calavera. En ningún pasaje de las Escrituras se le llama monte o colina, y esto es muy importante, es porque muchas veces tendemos a pensar en aquello, pero generalmente se asume que es un montículo escarpado allá o una pendiente que tenía la apariencia de una calavera. Bueno, no lo sabemos, pero hasta el día de hoy existe un sitio conocido en la actualidad que se conoce como el Calvario de Gordon. El Calvario de Gordon es donde usted puede apreciar cómo, es decir, hay allá fuera del norte de las murallas de Jerusalén una imagen que parece la imagen de una calavera humana. Si sigue conmigo el relato, versículo 33, Mateo nos enseña que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Evidentemente, justo antes de que lo clavaran en la cruz, los soldados le ofrecieron esta bebida amarga, que básicamente, según Marcos capítulo 15, vino mezclado con mirra. El vino era más bien vinagre. La hiel es algo de sabor amargo. La mirra es un elemento que utilizaban como un narcótico, y suave. De alguna manera, algunos dicen, era para aliviar en parte el dolor terrible que la persona está experimentando en ese momento. Por lo tanto, funcionaba como una especie de anestésico para poder ayudar el dolor. De hecho, lo aplicaban justo antes de que los clavos fueran, es decir, puestos, y pedían a las personas que lo bebieran para ayudar con eso. Muy interesante cuando Jesús prueba algo de eso, lo escupe inmediatamente. No podemos saber las razones específicas, pero es evidente que Jesús, que sabe todo, no desea que sus sentidos sean adormecidos en cuanto a lo que significa el hecho de enfrentar con claridad cada cosa que debe llevar a cabo. Había venido a la cruz para llevar el pecado y sentiría el efecto total del pecado que él iba a llevar. Su corazón estaba firmemente decidido a cumplir la voluntad del Padre y no iba a desestabilizar sus sentidos antes de haber completado la obra que le había sido encomendada. Unos minutos antes, él ha dicho a Pedro, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? Voy a beberla y la voy a beber por completo. La ira de Dios, voy a experimentarla sobre mí y no voy a dejar que nada lo impida. Nuestro Señor estaba dispuesto absolutamente a vivir todo lo que estaba determinado para Él y quiere hacerlo en plena conciencia. El vinagre y la hiel cumplen una profecía increíble de la palabra. Si usted nota en su Biblia, usted podría apreciar cómo en Salmo 69, el texto bíblico señala lo siguiente: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mis queridos, nuestro Señor está enfrentando la maldición de la crucifixión y está haciéndolo en plena conciencia,
está haciendo fuera de cualquier elemento anexo a lo que significa su propio cuerpo humano expuesto al dolor. Pero no solo eso. Si seguimos avanzando, usted va a notar cómo el martirio se hace evidente también. Dice versículo 35, note por favor allá en su Biblia, Mateo 27, versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora note, es impresionante a mi parecer lo que está sucediendo acá. En ninguno de los evangelios hay referencias específicas a la crucifixión. De hecho, solo mencionan el hecho de que fue crucificado. Eso llama la atención. Hay mucha información sobre antes y al llegar a la crucifixión. Hay información después de lo que fue el acto de crucificarle, pero no hay ninguna información más de lo que significó específicamente ese episodio. Mientras están poniéndole en aquella cruz, mientras están levantando aquella cruz, mientras está experimentando lo que significa aquello. Y aunque eso es algo llamativo, y no tenemos un solo pasaje en donde haya más evidencia de aquello, usted y yo podemos desprender algo interesante, queridos, y decidor. La cruz es la forma específica en donde este varón de dolores está enfrentando el costo más alto que sabemos alguien debe enfrentar, obviamente, por razones poderosas de las cuales somos responsables. El martirio que el Señor debe enfrentar allá es terrible. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre esa cruz y sobre la tortura del Señor? Bueno, algunas cosas que pudiésemos decir. En primer lugar, es interesante que nos habla de una cruz. Ha habido debates allá bien largos en relación a cuál fue el objeto específico en donde Él fue crucificado. ¿Fue una T? ¿Fue solo una T? ¿Es un madero en el fondo que se colocaba sobre una armazón allá como una T? ¿O fue una cruz como conocemos con un sobresaliente arriba? Bueno, el texto bíblico nos ayuda. El verso 37 nos dice que pusieron sobre su cabeza la causa escrita. Por lo tanto, sabemos que sobre su cabeza había una superficie de madera que permitía que se colgara el letrero en donde se estaba dando la causa de su muerte. Por lo tanto, sabemos, y si ya podemos concluir, básicamente en una cruz. No entren en debates mayores. Esto es tan claro como eso. También la palabra del Señor nos ayuda a mencionar que hay clavos que son descritos, que fueron usados para poder colocar a la persona en el madero. Y la mejor explicación de eso es la que nos da Tomás. ¿Recuerda cuando Tomás está, es decir, incrédulo frente a lo que significa la resurrección de Cristo? Él señala allá literalmente que hasta que no vea en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Por lo tanto, claramente la palabra del Señor nos dice, hubo clavos involucrados en lo que eran las manos de nuestro Señor. Cristo no fue amarrado a la cruz, como algunos tratan de representar cada año, haciéndose iguales a Jesús, como si pudiesen con eso lograrlo. La palabra del Señor nos muestra que Él fue crucificado y fue clavado en aquella cruz. Los sentenciados eran clavados allá. La lógica de la historia romana nos dice que estos clavos eran largas puntas, afiladas, como aquellas puntas que se ocupan en los andenes o los rieles de los trenes. Allá se colocaban por lo general en las muñecas al comenzar, acá la mano, es porque los tendones, los ligamentos, los músculos de la mano no son suficientemente firmes para resistir el peso del cuerpo. Por lo tanto, entre los huesos de la muñeca era el lugar común en donde estos clavos se ponían. Cuando se trata de los pies, por lo general se atravesaba con un solo clavo aquellos por el lugar del tendón de Aquiles hacia el costado. Y el que algunas de las heridas de los clavos naturalmente eran mortales, y usted podría imaginar, no están buscando los clavos con menos óxido para hacerlo. Mientras más terrible pueda ser, es mejor. Lo cierto es que el dolor que eso implica es indescriptible, indescriptible. Después que la víctima era clavada en su sitio en la cruz, varios soldados alzarían lentamente la parte alta de aquella y cuidadosamente hacían resbalar esta cruz sobre allá un hoyo en donde ésta tenía que introducirse para sostener el peso. Usted podría imaginar el dolor terrible que significaba para alguien crucificado el hecho de ser levantado y luego caer con todo el peso de su cuerpo resistido en esos clavos, en ese hoyo. Eso iba a causar no solamente un dolor insoportable, sino que pronto, es decir, las coyunturas iban a empezar a doblarse, iban a empezar a quebrarse. En el Salmo 22, versículo 14, tenemos una referencia profética terrible.
La palabra dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Los romanos habían perfeccionado el arte de la crucifixión. Es que si lo podemos hacer más escabroso aún, es mucho mejor. Si lo podemos hacer más terrible, es mejor. Sabían cómo prolongar la vida de aquellas personas que estaban siendo crucificadas sin tener que hacerles caer en ese estado de inconsciencia que pudiese alivarles. La víctima de crucifixión va a experimentar olas de náuseas, fiebre, sed intensa, constantes calambres e incesantes latidos de dolor por todas las partes de su cuerpo, insomnio, hambre, deshidratación y una creciente infección. Todo ello iba a ir debilitando paso a paso el cuerpo de la víctima. La tortura de la crucifixión solía durar en algunos sentenciados aproximadamente hasta 3 días. Hasta 3 días. Déjeme citar la declaración de Tremont Davis, un médico que ha estudiado los efectos físicos de la crucifixión. Leo para ustedes textualmente. Al fatigarse los brazos, grandes olas de calambres barren sobre los músculos, anudándolos en profundos y constantes latidos de dolor. Con esos calambres viene la incapacidad de hacerse levantar a sí mismo. Colgando sobre sus brazos, allá sus músculos pectorales se paralizan y los músculos intercostales son incapaces de funcionar. El aire puede llegar a los pulmones, pero no puede ser expulsado. Jesús lucha por alzarse a sí mismo para tomar algo de aire. Finalmente el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y el riesgo sanguíneo y los calambres se calman parcialmente. De vez en cuando es capaz de alzarse a sí mismo para exhalar y tomar un poco de oxígeno vivificante. Esto es sosteniendo todo su cuerpo en el clavo, en sus pies. Horas de interminable dolor, siglos de movimiento, calambres dolorosos en las rodillas, asfixias parciales, intermitentes, punzante dolor al romperse los tejidos de su espalda lacerada por moverse arriba y abajo contra la dura madera astillosa. Entonces comienza otra agonía, un profundo e irresistible dolor en el pecho, mientras el pericardio poco a poco se llena de plasma y comienza a oprimir el corazón. Ya está a un punto de concluir. La pérdida de tejido líquido ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando para bombear. La sangre pesada, gruesa, lenta hacia los tejidos. Los castigados pulmones hacen un esfuerzo frenético por conseguir bocanadas de aire. Los tejidos visiblemente deshidratados envían su torrente de estímulo al cerebro. Bueno, es un dolor incomparable, indescriptible, inexplicable. Pero no solo eso. La Biblia menciona que como cúspide de todo esto tenemos la humillación referida. Si usted mira allá otra vez en su Biblia, va a notar, versículo 35, lo siguiente. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36, al principio, y sentados allí le guardaban allí. Aparte del dolor físico de la crucifixión, mis queridos, las características más notables de este tipo de ejecución era el estigma de la desgracia que acompañaba a aquella persona que enfrentaba aquel dolor. Las víctimas eran sometidas, sin duda, ya hemos visto, a la burla, sin ningún tipo de misericordia. Casi siempre eran colgados desnudos sobre esa cruz. Deliberadamente los convertían en un espectáculo de vergüenza. Esa es la razón por la cual el autor a los Hebreos señala que Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es porque el oprobio estuvo ahí todo el tiempo. La Escritura indica que Cristo fue deliberadamente despojado de todos sus vestidos. Mateo describe, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, Salmo 22, versículo 18. Leo para usted. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Literalmente. Todo esto también era parte del plan de Dios desde el principio. Es posible que hubiera 5 piezas de ropa que los soldados están utilizando para echar suertes. Las sandalias, una prenda de vestir semejante a un abrigo, un turbante, un cinturón y una túnica. Ese era el vestido tradicionalmente judío, esa túnica que era parte de la cultura en donde Jesús se mueve. Y obviamente esos elementos eran parte habitual de la forma en cómo las personas se vestían. Evidentemente una orden normal dada al jefe de la cuadrilla era que ellos pudiesen atribuirse las ropas de manera ecuánime y de esa manera se quedaban ellos con aquello como un botín,
como un triunfo, como algo que les pertenecía. Pero esta cuadrilla, es decir, de 4, tiene una pieza, extra, una quinta parte, y hay algo hay que hacer. Es interesante cuando leemos el relato a partir de Juan, capítulo 19, versos 23 y 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, ahí sería la quinta, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, es decir, no hagamos lo que naturalmente podríamos hacer, o no partirla en 4 para repartirla junto a las otras 4 prendas, sino más bien echemos suerte sobre ella para saber quién se va a quedar con ella. Ellos no sabían que literalmente estaban llevando adelante el cumplimiento de la profecía bíblica, pero con eso están evidenciando otra vez la humillación que Cristo debe enfrentar en aquella cruz. Pilato añadió una burla más a todo esto, y en la inscripción de gran tamaño que está sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Es muy interesante cuando lees el relato de los evangelios, es porque los miembros del Sanedrín le dicen a Pilato, no le ponga eso, no le ponga este Jesús el Rey de los judíos, mejor ponle esto, este dice que es el Rey de los judíos. Y Pilato dice, no, ya basta. Ya en mucho caso les he hecho a ustedes, ¿no? Es decir, basta, no voy a seguir. Lo que escrito está, este Jesús, el Rey de los judíos. Y eso es lo que se pone allá. Verso 38 en adelante, por favor. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muy interesante el vocablo griego para ladrones acá, uno a la derecha y uno a la izquierda. Está reflejando en la práctica que estos no eran pequeños ladrones o malhechores circunstanciales, no eran carteristas o no, la práctica. No eran mecheros allá, como conocemos el término para mencionar a aquellos que roban en los supermercados, allá robos hormiga, sino más bien eran bandidos, grandes, expertos, ladrones. Ellos dejaban un rastro de destrucción y de miseria donde pasaban. Esta es la catalogación del uso del término. Bien pudiesen haber sido cómplices de Barrabás, que está ahora siendo liberado. Es posible que Barrabás haya sido el líder de esta banda de 3. Por eso también iba al medio, porque era el principal de esto. Pero los otros claramente eran responsables y culpables de lo que están enfrentando. Ellos, a diferencia de Cristo, no son inocentes de lo que están viviendo. Y aunque tú y yo conocemos la historia completa y sabemos que el corazón de uno de ellos es conmovido por la gracia de nuestro Señor, así no fue la historia desde el principio. Al principio ellos se suman al resto de las personas que están haciendo escarnio de Jesucristo y se están burlando de su carácter. Y notas allá tantas referencias a Él de burla que son terribles. Salmo 22 hace declaraciones increíbles al respecto. Dice lo siguiente en versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Nota, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, bueno, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. No estaba en él su complacencia, ¿por qué ahora no le salva? Y están burlándose. De hecho, utilizan las palabras de Cristo cuando Él dijo que en 3 días podía derribar el templo y luego volver a levantarlo, haciendo una referencia en el caso de Cristo de lo que significaba su muerte y luego su resurrección. Y se burlan de esta declaración sin saber que era específicamente lo que iba a suceder. Los enemigos de Cristo no conocían esa profecía y estaban a punto de ser testigos del cumplimiento de ella. El Sanedrín estaba presente, incita al odio, incita a la humillación, está disponible para tratar de animar a los demás a hacer todo esto malo que están llevando en contra de Cristo. Su burla es intensa y desesperada, intensa y desesperada. Mis queridos, los principales sacerdotes de Israel tenían que ver con todo lo relacionado con la religión, pero nada que ver con Dios.
Ellos hicieron un ejercicio tan increíble, desconectaron a Dios de la religión. Por lo tanto, llevaron la mayor culpa en cuanto a todo lo que significó la participación de hombres en la humillación de Cristo. Aunque pretendían sentarse en la cátedra de Moisés, como dice Mateo 23, no creían a Moisés, quien habló precisamente de Cristo. Juan capítulo 5. Aunque afirmaban ser voceros de Dios, en realidad eran hijos de Satanás, como el propio Jesús dijo en Juan capítulo 8. Como siempre, Jesús no injurió a los que le injuriaban. En su lugar, sus únicas palabras con respecto a sus hostigadores mientras colgaban en la cruz fueron un tierno ruego a Dios pidiendo misericordia sobre ellos. Había ido a la cruz pidiendo misericordia y está allá a sabiendas que en humilde obediencia él debe enfrentar todo lo que significa el sufrimiento, que obviamente sabemos Dios está permitiéndole llevar por su ira derramada sobre su cuerpo. Mis queridos, todo esto es parte de lo que la palabra del Señor nos ha querido reflejar sobre el sacrificio de nuestro Señor. Juan ha descrito que si se escribieran, si todas las maravillas que fueron hechas en el ministerio de nuestro Señor, no alcanzaría los libros en el mundo para poder describirlas. Y yo debería decir, eso no excluye lo que significó su muerte. Hay tanto más que tú y yo no sabemos. Hay tanto mayor peso de perversión en el corazón del hombre que francamente nosotros no dimensionamos. Pensando en todo esto a la luz de la verdad y considerando todo lo que el texto bíblico nos enseña, es inevitable para mí pensar en una frase que fue mencionada por R.C. Sproul. Solemos decir nosotros con frecuencia, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y usted y yo, si somos honestos bíblicamente, debemos saber que la única persona que experimentó aquello fue nuestro Señor Jesucristo, porque el único bueno que experimentó la maldad en su máxima expresión, sin merecer absolutamente nada, fue nuestro Señor Jesucristo. Quizás, después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de las semanas anteriores como iglesia, te queda algo de deseo por subir tu autoestima. Y podría señalar, yo si hubiese estado ahí, nunca habría hecho lo que esas personas hicieron. Yo si hubiese estado ahí, jamás habría sido partícipe de todo lo que estas personas hicieron en contra de nuestro Señor. Y yo no podría decirte algo mejor que lo que la palabra del Señor nos enseña para que nuestra visión sea completa. Pablo le dice a creyentes que no estuvieron presentes en ese tiempo de la crucifixión. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos, ni usted ni yo lo habríamos hecho mejor, esa es la verdad. De hecho, usted y yo somos tan responsables de lo que significó la muerte de nuestro Señor. Pero usted y yo tenemos una premisa en la cual podemos sostenernos. Somos terribles pecadores, culpables de lo que significó el sacrificio de Cristo, pero tenemos un tremendo Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos el privilegio de pensar en nuestro Señor. Y Dios, nosotros no podemos entender ni realmente explicarnos cuán duro fue lo que Cristo tuvo que enfrentar. Señor, nosotros no podemos entender cómo pudo resistir, pero Señor, nosotros sabemos que su deseo de ser obediente y su amor por nosotros fue suficiente para soportar. Y Señor, realmente necesitamos sentir el peso de lo que significa el sabernos tan perdonados, porque Él no está haciendo otra cosa que enfrentar el pago que nosotros debíamos experimentar por nuestros pecados. Él no está haciendo otra cosa que abrirnos entrada para llegar a Dios, el trono de su gracia. Él no está haciendo otra cosa que ponerse allá como nuestro sumo sacerdote para interceder y ser el mediador propicio para que nosotros podamos tener una comunión que había sido estropeada por nuestro pecado contigo, oh Dios. Y Dios, te damos gracias, porque sabemos, tal como tu palabra lo indica, que tu amor fue tan grande que estuviste dispuesto a dar a tu propio Hijo para que Él tomara ese lugar. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande que nos haces ver
la realidad de esa condición pecaminosa y nos haces recordar aquella situación, nos haces meditar en aquella escena y nos haces pensar, Señor, en cuánto privilegio tenemos en hacer de nuestras vidas dignas, Señor, de lo que fue ese sacrificio. Señor, nosotros quisiéramos realmente reconocer que sin tu gracia no tenemos ninguna posibilidad de poder tener una comunión, una relación, una estrechez contigo. Pero, Señor, alabado seas porque nos has derramado de tu gracia. Y queremos, Señor, vivir esa estrechez, esa comunión, esa vida digna. Gracias por Cristo, el único y sabio Dios, el Dios único y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, en quien está encerrado todos los secretos de la sabiduría y en quien, Señor, por tu gracia, vivimos, nos movemos y existimos. Bendito sea su nombre. En el nombre de Él oramos. Amén.